Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla para dar comienzo a la clase de hoy. Bueno, pues nada, ya nos llegamos casi al final de la asignatura, ¿verdad? Ya os quedan pocas clases y la de hoy que os voy a impartir trata acerca de la inmunoterapia, un poco rasgos generales de en qué punto está la inmunoterapia en el tema que nos concierne, la oncología pediátrica. Este es el índice de la sesión. Vamos a hablar brevemente de por qué hay una inmunoterapia, de por qué nuestro sistema inmune nos puede proteger o actuar contra el cáncer, qué es entonces la inmunoterapia, cómo la definimos, qué tipos de inmunoterapia existen y luego vamos a repasar juntos algunos ejemplos de éxito del tratamiento con inmunoterapia en tumores hematológicos en pediatría y en tumores sólidos en pediatría. Y luego pues un par de slides de conclusiones. Entonces, bueno, ¿qué comenzamos diciendo, ¿no? ¿Qué significa esto de que existe una respuesta inmunológica contra el cáncer? Previamente se pensaba que el cáncer era algo que era invisible al sistema inmune, ¿vale? Que no estaban correlacionados. Pero en las últimas décadas se identificó cómo efectivamente existía una respuesta de nuestro propio sistema inmune contra la aparición del cáncer, nos ayudaba a prevenir la aparición del cáncer y también una vez que aparecía el cáncer para actuar contra ese crecimiento del tumor, ¿vale? Vais a ver, si cuando profundicéis en este tema de la inmunoterapia, que realmente nuestro sistema inmune va a tener un tipo de respuesta que sí que nos ayuda a hacer este control del crecimiento tumoral, que es lo que decimos efectiva contra el crecimiento tumoral, pero luego también va a tener sus mecanismos de apaciguar esta respuesta. Que el propio tumor, en función de una expresión de citoquinas que hace el propio tumor, desestabiliza para que predomine más esta respuesta inhibidora de la respuesta inmunológica contra el cáncer, ¿vale? Hace como si fuera una respuesta inmunitaria que favorece el propio crecimiento del tumor, ¿vale? Em, ¿Y de qué va a depender que exista esta respuesta más efectiva o esta respuesta más favorecedora o inhibitoria de la respuesta contra el crecimiento tumoral? Pues va a depender de una serie de factores que sobre todo podemos clasificar en el microambiente del tumor y todas las células y la matriz que ahí se involucran y la propia sinapsis inmunológica, ese contacto entre la célula tumoral y nuestras células de las defensas propiamente dichas. En este slide lo que veis es parte del sistema inmunológico que favorece esta respuesta estimulatoria contra el tumor y otras células y otras inmunostoquinas que se generan, como os decía, inducidas por el propio tumor y que van a hacer que esta respuesta inmune sea supresora ya, ¿no? Nos module esta reacción inmunológica del cuerpo para favorecer el crecimiento tumoral. Y esto es a lo que hacía referencia con la sinapsis inmunológica, que es esa unión directamente entre la célula tumoral y los linfocitos, ¿vale? A través del complejo mayor de histocompatibilidad, pero no solo a través del complejo mayor de histocompatibilidad, sino que también se ha visto que existen otras señales coestimulatorias o coinhibitorias, como las que veis en el dibujo de la derecha, y que también están involucrados en esta sinopsis inmunológica, como puede ser, lo vamos a hablar luego, el PD-1 o el CTLA-4. Entonces, ¿qué significaría como tal la inmunoterapia? Sabemos que nuestro sistema inmune reacciona, incluso previene la aparición del cáncer, pero ¿a qué denominamos inmunoterapia? Bueno, pues el tratamiento del cáncer precisamente activando ese sistema inmune. ¿Cómo? Activando la capacidad de reconocimiento y una vez que lo reconoce, también aumentando la intensidad de la respuesta que ejerce contra el tumor. Esto simplemente es un gráfico sencillo que todos estáis familiarizados con cómo es esta respuesta inmunológica a antígenos tumorales o de infección, ¿verdad? Inicialmente hay una liberación de esas sustancias anómalas de los antígenos tumorales en el caso del cáncer, que las células presentadoras de antígenos, que las veis aquí en el punto 2 reflejadas, van a identificar y van a ir a presentárselas a las células efectoras, nuestros linfocitos T predominantemente, ¿no? Aunque, bueno, existen también células NK, luego vamos a hablar un poquito más en detalle de ello. Esos linfocitos T se van a activar y van a ir a través de nuestros vasos sanguíneos a infiltrar el lecho tumoral para actuar allí. Una vez que llegan, esos linfocitos T reconocen a través de su TCR esas células tumorales o células infectadas cuando hablamos de la respuesta inmune contra la infección
y van a través de esa sinapsis inmunológica a matar a las células cancerígenas. De manera que, como decíamos antes, va a depender de ese microambiente tumoral que tenemos y también de esa sinapsis, de esa unión inmunológica. ¿Qué tipos de inmunoterapia existen fundamentalmente? Vamos a tener terapia inmune que utiliza las propias células, los propios linfocitos, las propias células NK, lo que conocemos como terapia celular. También vamos a poder utilizar los anticuerpos monoclonales, hay distintos tipos, luego lo veremos. También vamos a poder utilizar a nuestro favor esas señales coestimulatorias o coinhibitorias de las que hablábamos, con los checkpoints inhibitors. Y luego otro tipo un poquito más especial de inmunoterapia que son los virus oncolíticos. ¿Qué es la terapia celular? La terapia celular se basa en una manipulación ex vivo de nuestros linfocitos T y en una reinfusión a los pacientes. Vamos a ver que también existe, como os decía, otras terapias celulares, por ejemplo con células NK, pero fundamentalmente el grueso de esta terapia celular adoptiva se realiza con células T. ¿Por qué? Porque son las células que son capaces de reconocer las células tumorales, tienen capacidad de destruirlas directamente, cuando se activan son capaces de proliferar y además de reclutar a otras células de nuestro sistema inmunológico. Podemos hablar de dos subtipos de terapia celular: la infusión de linfocitos infiltrantes de tumor, lo que denominamos TILs, o bien la infusión de linfocitos que modificamos genéticamente para que actúen contra un antígeno tumoral. Hay dos estrategias, el TCR y los CAR-T. ¿En qué consiste la infusión de linfocitos infiltrantes de tumor de los TILs? El paciente tiene un tumor, como vemos aquí. Nosotros cogemos una biopsia o un trocito de tumor, habitualmente al menos pues, 2 centímetros cúbicos, aislamos esos linfocitos que están infiltrando el propio tumor y que al estar infiltrando ya ese lecho tumoral, presuponemos que ya están activos contra las células tumorales, las aislamos, las expandimos en número y luego las reinfundimos. De manera que esos linfocitos serán allí capaces de llevar, os pongo ahí una lisis específica contra el tumor del que derivan, porque precisamente son aquellos linfocitos que habían llegado a ese lecho tumoral y que estaban activos contra los antígenos tumorales concretos de ese paciente, ¿no? Es una medicina en ese sentido pues muy personalizada. Tiene como ventajas que no tiene una diana antigénica concreta, sino que estos linfocitos van a estar activados contra varios antígenos tumorales. ¿Vale? No es que vayamos contra un antígeno concreto como vamos a ver luego en los CAR-T, sino que reconoce, os pongo ahí, es una población policlonal, reconoce múltiples antígenos, lo cual nos va a ser útil en casos de heterogeneidad tumoral. Tiene también una serie de dificultades o contras. Hemos dicho que tenemos que tomar una biopsia o coger un trocito del tumor, de manera que la lesión tumoral tiene que estar accesible y ser resecable al menos parcialmente, ¿no? Para coger ese trocito del que os comentaba. Y además, vamos a ver que eso es una dificultad que comparten varias terapias celulares, es que el paciente tiene que tener un buen estatus. ¿Por qué? Porque en hacer todo este proceso, ¿no? De aislar los linfocitos, expandirle, bueno, pues se nos pueden ir 4 o 5 semanas, ¿vale? De manera que el paciente, bueno, pues tiene que tolerar su enfermedad, no descontrolarse en ese puente que necesitamos, en ese tiempo, y además también tenemos que administrar una terapia linfodeplecionante para poder volver a administrar las células T, en este caso los TILs, y que sean capaces de proliferar suficientemente y ejercer esta acción, ¿vale? Entonces el paciente, bueno, pues tiene que tener un buen estatus para tolerar esta linfodepleción. Y a diferencia de los TILs, ¿en qué consisten los TCRs? Los TCRs no son linfocitos que obtengamos de la propia muestra tumoral, sino que son linfocitos que obtenemos de la sangre periférica del paciente y les transducimos para que su TCR, el receptor de los linfocitos T, sea específico de un antígeno tumoral. De igual manera, una vez que hemos hecho esta transducción en el ex vivo en el laboratorio, igualmente les expandimos y reinfundimos al paciente estos linfocitos. Es una modificación de ese TCR para que vaya dirigida con mayor afinidad, con mayor intensidad al antígeno tumoral que queremos. Y los CAR-T es algo, ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva en qué se diferencia, pero lo mismo que los anteriores, son linfocitos que obtenemos de la sangre periférica, son linfocitos que transducimos en el laboratorio para que lo mismo,
a través del receptor de los linfocitos T, vayan directamente a atacar células tumorales guiadas por un anticuerpo con el que hemos modificado el TCR. Lo mismo, lo expandimos y refundimos a los pacientes. Entonces, ¿en qué se diferencian? Los TCRs necesitan para ese reconocimiento de la célula tumoral y esa activación del linfocito T que la propia célula tumoral, a través del complejo mayor de histocompatibilidad, les presente esos antígenos tumorales. ¿Vale? Entonces tiene la ventaja de que pueden ser proteínas intracelulares, no tienen por qué ser antígenos de la superficie, como necesitan los CAR-T, ¿vale? Pero tiene como contra que cualquier modificación o la célula tumoral puede aprender y siempre esa respuesta va a estar seleccionada por el complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, si la célula tumoral deja de presentar ese antígeno, no va a ser capaz el linfocito T de reconocerla, ¿vale? En cambio, con los linfocitos T, eh, ya lo hemos modificado con un anticuerpo, de manera que directamente ese antígeno que expresa la célula en superficie ya la va a activar, ¿vale? No depende de que la célula tumoral le presente esos antígenos tumorales. Si bien es cierto, también pueden existir mecanismos de resistencia que hacen que esas células, como sabéis, pues pierdan esos antígenos de superficie, ¿vale? Y aunque no esté obligada la célula tumoral a hacer esa presentación a través del complejo mayor de su compatibilidad, igualmente pueden adquirir esa resistencia de esa manera que os digo, dejando de expresar, por ejemplo, ese antígeno. ¿Vale? Y bueno, es un contra, pero también puede ser una ventaja. Como ese receptor del linfocito T lo hemos modificado con una estructura similar como un anticuerpo, sí que pueden ser bloqueados por otros antígenos, ¿vale? En vez del antígeno tumoral, pues podría ser bloqueado por otros antígenos y perder esa función. Aunque también os decía que eso puede ser una ventaja porque podemos nosotros médicamente parar la acción del CAR, ¿vale? Sí, porque sabemos que si damos un determinado antígeno, pues podríamos bloquear pues esa acción que está teniendo el CAR-T. Bueno, esto es algo un poquito más complejo que no voy a entrar en detalle, ¿no? Pero para que veáis un poco las diferencias fundamentales entre estas dos estrategias de terapia celular. Yo os introducía ya que la terapia celular, aunque es predominantemente su uso con linfocitos T, también hay alguna experiencia con células NK, ¿vale? Que también tienen numerosos receptores activadores e inhibitores, eh, pero ciertamente el desarrollo de la inmunoterapia con células NK va bastante por detrás del desarrollo de la inmunoterapia con linfocitos T, y los resultados que ha habido hasta el momento en ensayos precoces han sido bastante variables, sobre todo esperanzadores en el contexto del trasplante, ¿vale? Aunque ninguno de ellos alcanzando fases de desarrollo posteriores, ¿vale? Se han quedado en ensayos fase 1-2, pero bueno, se está trabajando también a nivel de preclínica para intentar potenciar cómo estas células NK, bueno, pues pueden ayudarnos, ¿no? Pueden ser un tipo de inmunoterapia celular efectiva en combinaciones, bueno, pues con quimioterapia o con anticuerpos o incluso terapias en vez de CAR-T con linfocitos T, pues CAR-NK cells, ¿vale? Además de la terapia celular, hablábamos también de que existe una inmunoterapia a través de anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales pueden ejercer su acción de lisis celular de distintas maneras, mediante citotoxicidad dependiente por anticuerpos o activando directamente vías de detención del crecimiento de la proliferación celular. También vamos a ver, se pueden unir esos anticuerpos monoclonales con fármacos o radiofármacos o cualquier tipo de toxina que al unirse haga que esa célula tumoral muera. Vamos a ver algunos ejemplos después, ¿no? O directamente se puede unir a la célula, puede unir a célula T a la célula tumoral y favorecer así la destrucción de las células tumorales. Hay distintos tipos entonces de anticuerpos monoclonales. Os decía, ¿no? Vamos a ver ahora a continuación esos a los que podemos unir una toxina, pero hay algunos que directamente pueden ejercer su acción pues por toxicidad directa, ¿vale? O mediada por complemento, pero no hace falta que tengan ligado ninguna citotoxina ni ningún radiofármaco. Algunos ejemplos habituales de anticuerpos que llamamos no conjugados o desnudos serían el rituximab, por ejemplo, que es un anti-CD20, va contra el antígeno de superficie, el CD20, o el daratumumab, es otro ejemplo que se utiliza bueno, que está en investigación en pediatría, sobre todo pues en leucemias T, fundamentalmente, pero todavía, como os digo, en desarrollo, que es un anti-CD38. Y luego estarían estos anticuerpos monoclonales conjugados, que son los que os digo que van ahí unidos pues, con alguna toxina o algún radiofármaco, de manera que cuando se unen con el antígeno de superficie, es esta toxina o este radiofármaco el que ejerce la acción de destruir la célula tumoral.
¿vale? Por ejemplo, tenemos el brentuximab, ¿vale? Que es un anti-CD30, o el inotuzumab, que os sonará, que es un anti-CD22 que está conjugado con esta toxina que se llama caliquiamicina y que aquí lo vais a ver, lo que hace es que el anticuerpo se une contra el receptor, el antígeno de la superficie tumoral, que es en este caso el CD22, hace que la célula internalice este fármaco, el inotuzumab, se libera la sustancia citotóxica y destruye bueno, se intercala en el DNA y hace que la célula entre en apoptosis, ¿vale? Esa es la manera que tiene el inotuzumab de destruir las células tumorales. También hay otro tipo de anticuerpo monoclonal que son los anticuerpos biespecíficos, ¿vale? Como son, por ejemplo, el blinatumomab, que es un anti-CD3 y un anti-CD19. Se une por el rabito, aquí tenéis el dibujo del CD3 con la célula, la célula con el linfocito T, y por el rabito así es como si fuera con una bisagra, dos rabitos unidos por el CD19 con las células B y también las células plásticas, ¿vale? Nuestra enfermedad tiene que eh, pues expresar ese CD19. Entonces, el blinatumomab se une con esas dos patitas y acerca el linfocito T y la célula tumoral, favoreciendo así la lisis de estas últimas. Aparte del blinatumomab, hay otros fármacos que tienen un mecanismo de acción, bueno, que son biespecíficos o BiTE, que también llamamos, como es el glofitamab, que en este caso sería el anti-CD3 para unirse al linfocito T y un anti-CD20 para unirse a la célula tumoral. Y además de la terapia celular y la terapia con anticuerpos monoclonales, existe otro tipo de inmunoterapia que introducíamos al principio de la clase, que son los immune checkpoint inhibitors. Hablábamos, ¿verdad?, de que además de la sinapsis inmune fundamental, que es el complejo mayor de histocompatibilidad y el TCR de los linfocitos T, además de eso, existen otras señales que son coestimulatorias o coinhibitorias. Estas respuestas inhibitorias, que podríamos decir, ojo, pues ¿para qué existen? Bueno, pues en realidad nos vienen bien, ¿no? Porque lo que hacen es que no se desboque, por así decirlo, nuestro sistema inmune, ¿no? Si no tuviésemos igual estas señales inhibitorias, pues se podrían dar enfermedades autoinmunes, ¿no? Que nuestro sistema inmunológico está como loco, ¿no? Nadie lo frena. Entonces es verdad que son unas señales, bueno, pues necesarias para el cuerpo, ¿vale? Que están ahí presentes por algún motivo. Pero ¿qué hacemos cuando utilizamos inhibidores de estas señales inhibitorias, que son los que llamamos immune checkpoint? Bueno, pues al intentar inhibir esos frenos, estamos intentando que el sistema inmune esté más activo contra esas células tumorales, de manera que pensamos, ¿no?, que así pues, pueden ejercer esa acción de control tumoral mejor, atacan mejor, ¿no?, y más intensamente a las células tumorales. Los immune checkpoints en determinadas enfermedades ya han demostrado que se pueden administrar en monoterapia o se pueden incluso combinar entre ellos. Este es un paper clásico de melanoma en adultos donde se veía que el nivolumab, que es un anti-PDL1, y el ipilimumab, que es un anti-CTLA4, combinados en melanoma, pues eran más eficaces que estas estrategias en monoterapia. También a lo largo de las últimas décadas hemos aprendido con los immune checkpoints que no todos los pacientes, desde luego, son buenos candidatos, ¿no? O van a responder, ojalá sea así, sino que hay una serie de condicionantes que pueden variar la respuesta a este tipo de fármacos. Por ejemplo, la expresión de estos receptores, de estas señales coinhibitorias. Cuanto más expresión tengas de, por ejemplo, el PDL1, pues más probable será que respondas a inhibidores de PDL1, ¿verdad? También la propia infiltración de linfocitos. Si es un tumor frío que no tiene células inmunes en el lecho tumoral, por mucho, ¿verdad?, que tú inhibas esa respuesta coinhibitoria, no vas a tener un sistema inmune haciendo un gran efecto porque ni siquiera son las células capaces de llegar a ese lecho tumoral, ¿vale? También se ha correlacionado la respuesta con la carga mutacional. Esto es un ejemplo de cómo la expresión por inmunohistoquímica del PDL1 se correlacionaba con una mejor o peor respuesta. Aquí, como veis, es el máximo de reducción del tumor respecto al baseline, ¿vale? Podía crecer el tumor o podía decrecer, disminuir. Y aquí veis gradados los colores por la cantidad de expresión de PDL1 por inmunohistoquímica en el tumor. Entonces, lo rojito pues era prácticamente nada de expresión y todos esos pacientes, bueno, no todos, ¿no? Hay algún caso aquí, pero como que lo rojito y lo naranja, que son sobre todo expresiones bajas, pues tendían a progresar esos pacientes y sin embargo cuando la inmunohistoquímica era más alta, superior al 10%, que es el verde clarito,
o incluso superior al 5%, que es el verde oscuro, los pacientes reducían el tamaño del tumor. Este es un ejemplo de cómo la carga mutacional también condiciona la respuesta a los immune checkpoints inhibitor. Este es un ejemplo con un anti-CTLA-4 con el ipilimumab en melanoma, donde se ve que los pacientes que tienen más de 100 mutaciones por megabase tienen una supervivencia al ser tratados con este tipo de fármacos superior a aquellos que tienen menos de 100 mutaciones. ¿Vale? Lo veis aquí con la grafiquita de la izquierda. Esto en realidad a los pediatras no nos viene bien porque los tumores pediátricos tienen una carga mutacional baja. Este es un paper clásico en el que veis comparativamente la población de adultos, pues qué carga mutacional tiene en media en distintos tipos tumorales y cómo los niños, bueno, pues en general, en global, en todos sus tumores tienen una carga mutacional menor. Hay algunos tumores que tienen un poquito más de carga mutacional, como los tumores, los gliomas de alto grado o el osteosarcoma, pero comparativamente con adultos, bueno, pues menor. Y de hecho, también ¿no? Se ha ido viendo cómo estos factores, ¿no? La expresión del PDL1, la carga mutacional, realmente eh, no, o sea, cada uno juega un papel en la respuesta, ¿no? No hay el tumor ideal, ¿no? Fijaros, por ejemplo, ¿no? Aquí lo que os pongo, aquí es un tumor con más o menor expresión de PDL1, pero no los que tienen la máxima expresión de PDL1, luego todos tienen alta carga mutacional. Habrá algunos que tienen mucha expresión de PDL1, pero baja carga mutacional, otros que tengan mucha expresión de PDL1 y además alta carga mutacional, otros que tengan baja carga mutacional y baja expresión de PDL1. Es decir, que al final es un abanico de grises y el tumor perfecto que cumpla todos estos condicionantes, pues no siempre lo encontramos. Además, bueno, se ha visto que además de estos factores de los que hemos estado hablando, bueno, pues existen más agentes involucrados que se han ido describiendo. Y además conocemos que hay mecanismos de resistencia. Hay algunos pacientes que desde el principio, por estos condicionantes de los que venimos hablando, no responden, pero hay otros que empiezan a responder, pero luego se va perdiendo la respuesta. O sea, hay una resistencia secundaria a estos fármacos también. Y por último, otro tipo de inmunoterapia, un poquito que os decía, un poquito más especial, son los virus oncolíticos. Los virus oncolíticos que ejercen su acción en las células tumorales de manera directa, simplemente por la propia replicación viral dentro de la célula, acaba destruyendo la célula, pero también por la propia respuesta inmunológica que genera la infección de la célula, que hace que lleguen otras células inmunes, que haya una mayor respuesta inmunológica contra esas células que están infectadas, ¿no? y que son células tumorales. O sea, es una acción doble, por un lado como inmune y por otro directa de destrucción por el propio virus. Este es un ejemplo de, de un virus que se ha ensayado en población pediátrica, aunque los ensayos se tuvieron que, vamos, se acabaron cerrando precozmente, el reclutamiento no era bueno y las respuestas no estaban siendo optimistas, que es el T-VEC, ¿vale? Que es un herpes simple que está manipulado para replicarse selectivamente en células tumorales y además expresa el factor de crecimiento, el GM-CSF, de manera que está muy bien pensado, ¿no? Cuando el virus infecta la célula tumoral, encima se estimula con el GM-CSF más la respuesta a la proliferación inmunológica. Estos son el paper, el fase 3 que llevó a su aprobación en melanoma, ¿vale? Que es el tumor de adultos en el que está aprobado. Y como veis, bueno, pues unas respuestas muy buenas, ¿no? Las azules respuestas completas y las rojitas respuestas parciales. Ha habido también experiencia, aparte de la que os he contado en niños bueno, que fue limitada. Hay más ensayos con virus oncolíticos, bueno, pues recientes y actualmente en marcha en tumores pediátricos. Este es un ejemplo de un ensayo clínico que se llevó aquí en España, en Navarra, con este adenovirus que veis ahí, que se inyectaba directamente en estos tumores de tronco, en vía epigis al diagnóstico, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenéis el paper si queréis mirarlo con detalle. Y esto es otra experiencia que llevamos a cabo en el Niño Jesús con otro tipo de virus que se llama Celibir, que es un adenovirus en una célula mesenquimal. Es como si dijésemos un virus oncolítico, pero también un poco de terapia celular, ¿vale? Bueno, tiene un mecanismo un poquito diferente a un virus oncolítico al uso. Se trataron algunos en la población pediátrica y también adultos con tumores sólidos extracraneales y bueno, pues hubo también alguna
respuesta preliminar, sobre todo en pacientes con neuroblastoma. Y entrando un poquito más en el detalle, ¿no? Y en lo que a nosotros nos concierne de la población pediátrica, ¿cuáles podríamos considerar que han sido ejemplos de éxito de algún tipo de estas inmunoterapias en nuestra población pediátrica? Vamos a empezar hablando un poquito de los tumores hematológicos. Un ejemplo de éxito, sin duda, en los tumores hematológicos pediátricos de la inmunoterapia es el blinatumomab, que si recordáis es un anticuerpo de estos que hablábamos doble, ¿vale? BITE, ¿no? Que tiene por un lado una patita contra el CD3 y por otro lado otra patita contra el CD19, así ancladas juntas, ¿no? De manera que coge la célula, en este caso el blastro, la célula tumoral, con el CD19, tiene que expresar el CD19 en su superficie y por otro lado el linfocito T les une para favorecer su destrucción. Este es el ensayo clínico que se llevó en leucemia linfoblástica aguda, que expresaba CD19 y estaban en situación de primera recaída de alto riesgo. Y como veis, lo comparan sustituir uno de los ciclos de tratamiento que hay dentro de todo el tratamiento que tiene que recibir el paciente en recaída, se sustituía un ciclo por el inatumumab. Entonces aquí comparan, ¿no? La supervivencia libre de evento y la supervivencia global entre aquellos que recibieron el blinatumomab y aquellos que recibieron el ciclo de consolidación con quimioterapia estándar, ¿vale? Y como veis, bueno, pues demostró, ¿verdad?, ser notablemente más eficaz el blinatumomab. Este es uno de los ensayos que ha generado una de las dos indicaciones que existen del blinatumomab en población pediátrica, ¿vale? A día de hoy el blinatumomab está eh, aprobado ya, lo podemos prescribir a nuestros pacientes a partir de un mes de edad en monoterapia, ¿vale? No en combinación. Leucemias que sean, como os decía, CD19 positivo y que estén en situación de refractariedad o en recaída. ¿Vale? O bien en situación de recaída, dos tratamientos anteriores o post-trasplante, o en estas primeras recaídas de alto riesgo, sustituyéndolo por un ciclo de consolidación que está basado justo en el ensayo clínico de la anterior diapositiva. ¿Vale? En estas dos indicaciones, pues podemos administrar el tratamiento a nuestros pacientes pediátricos. En población adulta también en primera línea está ya autorizado, ¿vale? Y probablemente bueno, pues en niños también demuestre ese beneficio directamente en primera línea, pero de momento estas son las dos autorizaciones que tiene. ¿Qué más ejemplos tenemos en leucemia? Pues también el inotuzumab, otro anticuerpo monoclonal que hemos comentado, ¿verdad? Este conjugado, ¿no? Con esta citotoxina de la que os hablaba. Estos son los resultados ya hace unos años del uso de inotuzumab en monoterapia también en pacientes pediátricos que tenían una leucemia aguda recaído refractaria. Como veis aquí los resultados en la tablita, se testó en 28 pacientes que tenían, bueno, pues una situación complicada de enfermedad. Fijaros que la mayoría eran segundas o mayores recaídas, la mitad de ellos habían recibido un trasplante previo, o sea que eran una población, bueno, pues mala, ¿vale? Un porcentaje también no desdeñable, el 25% habían recibido ya el blinatumomab, incluso, ¿vale? Y a pesar de eso habían recaído o habían sido refractarios. Bueno, pues estos pacientes recibieron inotuzumab solo en monoterapia y hubo una tasa de respuesta del 80% solamente con el primer ciclo, ¿vale? Y de este 80% que hizo una respuesta completa, mayoritariamente también el 80% de ellos con una mínima residual negativa, lo que les permitió ir después a un trasplante a muchos de ellos y consolidar esa respuesta. Eh, También fruto de estos ensayos clínicos, recientemente se ha autorizado, fijaros ahí la fecha de marzo del 26, por la EMA, la utilización de inotuzumab en población pediátrica, que hasta esta fecha no estaba autorizado, ¿vale? En Europa. Entonces, bueno, pues ya tenemos la indicación en monoterapia para niños mayores de un año. Tienen que expresar sus células tumorales, en este caso el antígeno del inotuzumab, que en vez de ser el CD19 es el CD22, ¿vale? Y lo podemos utilizar pues en primeras recaídas post-trasplante o en cualquier recaída de muy alto riesgo o recaídas segundas o posteriores, ¿vale? En todas esas indicaciones, pues podemos utilizarlo, ¿no? Y bueno, os pone ahí también la Filadelfia cuando ya se han utilizado todos los inhibidores de tirosinquinasa disponibles y aún así, pues nuestro paciente está en situación de recaída, ¿vale? Esas son
las indicaciones que tiene a día de hoy el inotuzumab en Europa. Y otro ejemplo que no podemos dejar de comentar son los CAR-T anti-CD19, el Tisagen-Lecleucel, que ya logró en 2019 la aprobación para linfoblástica aguda B en niños, ¿vale? También en población adulta joven, ¿vale? Fue el mismo ensayo que incluyó ambas poblaciones y, y consiguió la aprobación, bueno, pues por los resultados de este ensayo clínico que se llama Eliana, que veis aquí citado, donde participó también España y se trataron 75 pacientes, también pacientes, bueno, pues una población también pues muy difícil, ¿verdad? Porque fijaros lo que os pongo aquí. Habían recibido de media 3 líneas previas, algunos pacientes hasta 8 líneas de tratamiento previas. La mayoría de ellos ya había recibido un trasplante previo y aún así haber recaído. Bueno, y fijaros, ¿no? En esta población que antes de la inmunoterapia, pues probablemente no mentiríamos si decimos que era una población que no tenía opciones de una supervivencia a medio y largo plazo, y fijaros cómo con la inmunoterapia, ¿no? Con el ejemplo del CAR-T, qué supervivencias libres de progresión y supervivencias globales podemos tener en esta población tan mala al año, ¿no? Bueno, pues al año en torno al 50% de los pacientes siguen libres de enfermedad. ¿Y qué pasa en tumores sólidos? Bueno, pues en tumores sólidos os tengo que adelantar que los resultados no han sido tan beneficiosos como lo han sido en leucemia. Eso no quiere decir que no hay algunos ejemplos de éxito que vamos a comentar también, bueno, pues interesantes y a tener en cuenta. Por ejemplo, el anti-GD2, el dinutuximab o el dinutuximab beta que utilizamos en los pacientes con neuroblastoma en alto riesgo. También es un anticuerpo monoclonal, ¿vale? Un anticuerpo monoclonal desnudo que ejerce su acción contra este antígeno que expresan las células de neuroblastoma, el GD2, y también otros tumores. Pero bueno, en el neuroblastoma es donde hasta el momento, ¿no? Pues se ha conseguido demostrar este beneficio. Fijaros cómo aquí en el neuroblastoma en alto riesgo, cuando se introdujo el uso del inotuzumab como mantenimiento al final del tratamiento, bueno, pues cómo se logró aumentar la supervivencia libre de evento de estos pacientes que tienen, bueno, pues este tumor, un neuroblastoma en estadio 4, un neuroblastoma de alto riesgo que tiene una supervivencia, bueno, pues pobre, ¿no? Fijaros que con el tratamiento con inmunoterapia, pues se logró aumentar pues cerca de 20 puntos la supervivencia libre de evento. Entonces, desde luego, pues es un ejemplo de éxito de la inmunoterapia en tumores sólidos. Pero hay más que merecen la pena comentar. También con este antígeno, el GD2, y también en neuroblastoma, los compañeros del Bambino Gesù de Italia publicaron recientemente este paper en el cual utilizaban pues esta estrategia del CAR-T anti-GD2 en neuroblastoma que estaba en situación de recaída. Aquí reportan 27 pacientes y como veis, bueno, pues obtienen 9 respuestas completas, también de una población, bueno, pues incurable, ¿no? Una población con un pronóstico muy pobre, 9 respuestas completas y 8 respuestas parciales. Y fijaros, ¿no? Qué curioso cómo la carga tumoral previo a la infusión va a determinar que los pacientes sobrevivan más o menos. Eso lo vemos también en el Tisagen-Lecleucel y en el resto de CAR-T que se están desarrollando en leucemia, y también lo vemos en el CAR-T de tumores sólidos, ¿no? Como la baja carga mutación, o uy, perdona, la baja carga tumoral cuando se infunde el CAR-T, pues está correlacionado con una supervivencia mayor que cuando los pacientes se infunden con alta carga de tumor. Entonces, bueno, pues todavía hay mucho por mejorar, ¿no? Pero son resultados, pues muy buenos. Y están actualmente, bueno, pues trabajando, ¿no? Cómo seguir investigando esta terapia CAR-T anti-GD2, concretamente en esta población con neuroblastoma en recaída. También se ha utilizado no solo en neuroblastoma, yo os adelantaba que el GD2 también se expresa en otros tipos tumorales. Esto es un ejemplo de administración, tanto intravenosa como directamente intracraneal, ¿vale? En tumores en gliomas de línea media. Y bueno, además de demostrar que era factible hacer este procedimiento, que era seguro, pues también hubo disminuciones de volumen tumoral importantes. Igual conocéis este paper, ¿no? La verdad es que estas imágenes son llamativas, ¿no? Como estos tumores que desde luego son del todo incurables y tienen una sobrevivencia corta, como, bueno, pues con este tratamiento se logró una respuesta. Ojalá curar a estos pacientes, de momento no han demostrado estas supervivencias a largo plazo, pero
sí unas respuestas tumorales interesantes. Fijaros bueno, en las resonancias de la derecha, ¿no? Como con el tratamiento, si comparamos el baseline con la resonancia a los 3 y a los 5 meses, cómo han ido disminuyendo estos tumores tan agresivos. Y además de los anticuerpos monoclonales y la terapia celular, también los immune checkpoints de los que hemos venido hablando en la clase también han demostrado eficacia en una población concreta, ¿no? Decíamos ya que no valen para todo tipo de tumores, ¿no? Ojalá. Concretamente, este paper lo que habla es de la eficacia del nivolumab, un anti-PD-1 en cánceres pediátricos con alta carga mutacional, concretamente en pacientes que tienen el síndrome del mismatch repair, son pacientes que no reparan bien las mutaciones que va adquiriendo su DNA y entonces sus tumores crean una alta carga mutacional, tienen muchas mutaciones. Entonces, bueno, pues aquí con el nivolumab se ve que, bueno, que son pacientes que desde luego responden a los immune checkpoints con respuestas prolongadas en el tiempo. Entonces, un poquito, ¿no? Después de esta revisión, ¿qué mensajes quiero que nos llevemos a casa? El sistema inmune es capaz de reconocer y atacar las células tumorales, pero todo va a estar condicionado o no es una respuesta tan sencilla, ¿no? Va a haber un microambiente tumoral y unos mecanismos que llamo ahí de evasión, ¿no? Lo que os decía, como disminuir esta señal inmunitaria que el propio tumor hace, ¿no? Va como a su favor, intenta disminuir esta acción inmunitaria, de manera, bueno, pues que es complejo, ¿no? Porque no es tan fácil como el sistema inmune reconoce el tumor es listo, ¿no? Y también genera, como os digo, bueno, pues un microambiente tumoral favorable para el mismo. Las terapias celulares, que son los TILs, los TCR y los CAR-T fundamentalmente, lo que hacen es aprovechar las células del propio paciente, esos linfocitos T, aunque hemos visto ya que también, ¿no? Que hay otras células que podemos utilizar, pero de momento los linfocitos T son los que más avanzados están en su desarrollo para dirigir una respuesta inmunitaria específica contra el tumor. También tenemos los anticuerpos monoclonales, biespecíficos, inmunoconjugados, algunos desnudos, sin ninguna otra cosa. También, bueno, pues nos amplía, ¿no? Las opciones terapéuticas para tratar a los tumores pediátricos. También los inhibidores de immune checkpoints, que han sido más revolucionados en adultos. Hemos visto algunos ejemplos, ¿verdad?, del melanoma requieren una selección más específica de los pacientes y en tumores pediátricos, bueno, pues todavía solamente en ese subgrupo, ¿no? De la alta carga mutacional y el síndrome del mismatch repair han demostrado resultados realmente optimistas, ¿no? En el resto de tumores pediátricos todavía pues hay que dar con esa clave de cómo mejorar la respuesta a los immune checkpoints inhibitors. Cada estrategia habéis ido viendo que tiene ventajas y limitaciones, porque va a depender, bueno, pues el tipo de antígeno que podemos utilizar, cómo de accesible está el tumor, qué mecanismos de resistencia puede utilizar el tumor para dejar de expresar ese antígeno. Depende de nuevo, os digo, ¿no? De todo el microambiente tumoral. En hematología pediátrica, quedaros sobre todo con el avance que ha supuesto en leucemia linfoblástica aguda anticuerpos monoclonales como el blinatumomab y el inotuzumab y las terapias con CAR-T, anti-CD19. En tumores sólidos pediátricos está un poquito por detrás que en la leucemia aguda. Existen todavía desafíos importantes, os pongo ahí, pero es verdad que tenemos algunos ejemplos ya de éxito relevantes, sobre todo en lo que se refiere al neuroblastoma de alto riesgo con las estrategias anti-GD2, ¿no? Tanto del anticuerpo anti-GD2 como de los recientes desarrollos de los CAR-T anti-GD2. Igualmente, la investigación sigue su curso, centrada en optimizar todas estas estrategias de las que hemos estado hablando, con distintas combinaciones, intentando superar las resistencias de los tumores, sobre todo, bueno, pues en aquellos tumores pediátricos que, como habéis visto, pues tienen una carga mutacional baja, son tumores fríos y la inmunoterapia no es tan exitosa, no es tan fácil de utilizar como en adultos. Y ya está, eso es lo que os quería contar. Hemos ido bien de hora, son justo y 42. Voy a ver si hay alguna pregunta. Nada. Vale, pues nada, como siempre os digo, si os surge alguna duda de la clase luego viéndola en remoto, no dejéis de escribirme y que vaya todo bien y suerte para el examen. Hasta luego.